Y por favor, me confirman si se puede ver la presentación. Ok, gracias. Bien, dice ahí, una compañía de petróleos produce 3 tipos de gasolina: super, normal y euro. Se obtienen por mezcla de 3 calidades de crudo, A, B y C, que contienen 3 componentes, 1, 2 y 3. Cada crudo contiene 3 componentes, quiere decir, ¿no? La participación de estos componentes en la composición de cada crudo es: el crudo A contiene el componente 1, 80%, es el porcentaje. Del B, del 2, 10%, y del A, 5%. Del B también están sus porcentajes y del C también. Como sumarán ustedes acá, no suma el 100%. Quiere decir que el resto del 5% son otros elementos, ¿ya? Pero los que nos interesan son estos 3 básicamente, ¿ya? Componente 1, 2 y 3 de los crudos A, B y C. Las especificaciones de los 3 tipos de gasolina son, ¿ya? Super, normal y euro son los 3 tipos de gasolina, y estas especificaciones están expresadas como porcentaje de los componentes que antes vimos en cada crudo. Componente 1, 2 y 3. Por ejemplo, la gasolina super debe tener por lo menos 60% del componente 1. Por lo menos, no más del 25%, porque es menor o igual, no más del 25% del componente 2 y por lo menos 10% del componente 3. Si cumple con estos requisitos, estamos hablando de una gasolina super. Ya, para la normal son estos otros requisitos en la segunda fila, y para la euro, estos otros requisitos que aparecen. Por supuesto, están expresados en porcentajes de los componentes que tiene cada uno de los crudos. Lo que quiere decir, señores, que si nosotros formulamos, tenemos 3 tipos de crudo, ya, A, B y C, metemos a un sistema y de acá salen 3 gasolinas: el super, el normal y el euro. Para que se llamen gasolina super, normal y euro, tiene que cumplir con estos requisitos. Si no cumple con los requisitos, no podemos llamar de esos tipos de gasolina. Los crudos, que son las materias primas, el petróleo, ¿ya? A, B y C, que difieren en su composición. No todos los crudos o todos los petróleos tienen la misma composición. Solamente a manera de ilustración, el petróleo venezolano, por ejemplo, tiene alto contenido de azufre. Y por eso es que prácticamente tiene un solo mercado en el mundo para poder negociar su petróleo. Y ese mercado es el mercado norteamericano. Es el único país, uno de los pocos países que tiene la tecnología para poder separar el azufre del petróleo, ¿sí? Y por eso es que en las negociaciones siempre los Estados Unidos tienen el sartén por el mango, porque son los únicos que les pueden comprar el petróleo a los venezolanos. Bien, entonces, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, ¿ya? Desde hidrocarburos livianos hasta pesados. En este ejemplo, solo estamos usando 3 componentes. Componente A, componente B, 1, 2 y 3, y crudos A, B y C. Esta situación de los crudos A, B y C también ya se puede obtener de los crudos originales, me refiero a los crudos obtenidos en campo, se puede obtener con una previa refinación. Y la refinación no es más que la purificación o la concentración de algunos de los hidrocarburos en el petróleo, ¿ya? Entonces, no es que no se va a dar esto en la realidad, esto se puede dar, ¿sí? Con una previa refinación, yo ya puedo tener los componentes 1, 2 y 3, así como se presenta en la tabla de arriba. La tabla de abajo, entonces, son los requisitos mínimos o máximos que debe cumplir en cantidad de componentes cada tipo de gasolina para ser denominado tal, ¿no? Bien, a continuación nos dan más información sobre el problema.
Los costos por barril de crudo A, B y C son 650, 500 y 450 pesos respectivamente. El presupuesto diario de compra es de 50 millones. La platita no había sido indefinida, ¿no? 50 millones hay disponibles por día. La disponibilidad diaria de los crudos B y C se limita respectivamente a 3.000 y 7.000 barriles. También el crudo B y C tienen límites respecto a la disponibilidad que se tiene de manera diaria. Ciertos acuerdos, continuamos con el problema, ciertos acuerdos obligan a comprar al menos 2.500 barriles de A. ¿Ya? Las demandas de gasolina supernormal son de 2.000, 2.500 barriles diarios, respectivamente, que deben satisfacerse. La compañía desea maximizar la producción de la gasolina euro. Formule un problema de programación lineal que dé respuesta al problema planteado por la compañía. Maximizar la cantidad de gasolina euro a fabricar. En eso consiste el problema con los datos que tenemos. Bien, les voy a dar un par de minutos más para que vuelvan a leer y tratar de entender mejor el problema para luego que pasemos a resolver, ¿ya? A plantear el modelo matemático que dé respuesta a esa interrogante o a ese requerimiento del problema. Adelante, señores, 2 minutos. Bien, voy a pasar
a la pizarra electrónica, entonces, que es donde vamos a trabajar. En el chat van a tener el enlace para poder entrar a la pizarra y también creo que les ha llegado la invitación. Bien, alguien que me ayude con la definición de la variable. ¿Nadie quiere ayudarme? Vamos, ¿van a aprender? ¿De qué trata? Si no intentan, no van a aprender. De dos variables, Inge. ¿Variable de? De doble entrada. De doble entrada. Ya me han corregido bien. Ya. ¿Qué será la variable? ¿Qué representará la variable? Y puede presentar la cantidad de barriles de crudo. Ya. Y J el tipo de gasolina. Ya, entonces sería la cantidad de barriles, ¿sí? A utilizar en la producción. Sí. Cantidad de barriles, ¿ya? Del crudo tipo I a utilizar en la producción de gasolina tipo J. ¿De acuerdo? Sí. En barriles por día, ¿no? La unidad. O simplemente barriles si ya nosotros sabemos que el análisis es diario. Pues cantidad de barriles de crudo tipo J, tipo I, perdón, tipo I. Sí, está fallando el teclado. De barriles de crudo tipo I a utilizar para fabricar gasolina tipo J. Donde I varía desde, ayúdenme, A, B y C, ¿no? A, B, C. Correcto. Y J. J, S, normal y euro. ¿Está bien? Las unidades en barriles o barriles por día. Barriles por día, no solamente barriles, porque también si el análisis ya lo hemos definido para el día. En este caso, vamos a ver si con barriles por día nos funciona, ¿ya? Si no, haremos la corrección después. Bien, muy bien con la definición de la variable. El primer paso siempre es definir la variable. Entonces, aquí formule el modelo de programación lineal que dé respuesta al problema planteado. En este caso, la compañía desea maximizar la producción de gasolina euro. ¿Sí? Desea maximizar la producción de gasolina euro. ¿Cuál será la función objetivo? Sería maximizar Z, ¿no? Ya, maximizar Z. ¿Qué representa Z? ¿Qué representará Z? La producción de gasolina en euros. No, no es en euro esto, por favor, es tipo euro. ¿Ya? Como decirte gasolina premium, gasolina normal. ¿Ya? No es en dinero, es en tipo de gasolina. Está bien, entonces sería la producción de gasolina euro.
tipo euro, ¿no? ¿Cómo será esa fórmula? ¿Cómo obtengo la cantidad de gasolina a fabricar? Según la cantidad de crudo, porque no se olviden, la variable está midiendo la cantidad de crudo a utilizar. ¿Alguien me puede ayudar? Solamente tengo 2 en el Jamboard. ¿Qué pasa con el resto? Bien, ¿qué representará Z entonces? Ya me han dicho la producción de gasolina euro. ¿En qué se produce la gasolina? ¿Con el crudo? ¿Qué? ¿Con el crudo? Claro, con el crudo, pero ¿cómo expreso la cantidad de gasolina euro ahora que voy a obtener? En función de los crudos. Por su costo. No dice producción de gasolina, no dice costo de gasolina. Producir mermeladas no quiere decir cuánto cuesta la mermelada. Producir mermelada significa volumen. ¿Ya? Tantos kilos, tantos gramos, lo mismo en la gasolina. Producir gasolina es tantos litros, tantos barriles. Las unidades de medida para la gasolina, ¿en qué unidades están aquí? En barriles. Entonces, si dice la compañía desea maximizar la producción de gasolina euro, las unidades de esta función tienen que estar en barriles. ¿Ok? ¿Cómo determino la cantidad de gasolina euro que voy a fabricar en función a los 3 tipos de crudo que voy a utilizar? Porque con los 3 puedo fabricar. A ver cómo será ya, X, AE. Voy a utilizar minúsculas ya para que no se confundan con la variable. Ya. Esa sería la cantidad de gasolina que puedo fabricar con el crudo A, ¿no es cierto? Del tipo euro. Gasolina del tipo euro con el crudo A, más, ya, más. ¿Qué dice el resto? Gracias, Nari. ¿Qué dice el resto? Ya hemos dicho que esto tiene que estar en barriles. ¿Está bien esa función? ¿Qué dice el resto? A ver. Sí, sí, está bien. Francis, ¿qué dice usted? Sí. Gracias, Nari. Francis. Sí, estoy de acuerdo con la compañera. Vidal. No sé, Inge, estoy un poco confundido. ¿Qué estás confundido? Es que la clave es definir bien la variable. Vuelvo a repetirles, es donde más deben ustedes ser creativos, ¿ya? Pero también saber cómo van a utilizar. Fíjense, si yo utilizo un barril de crudo A, por ejemplo, crudo A, un barril. De este barril
los componentes que yo puedo obtener son 80% de ese barril, o sea, 0,8 barriles del componente 1. 0,10, 0,1 del componente 2. Barriles, ¿no? Y 0,05 del componente 3. Con esta cantidad de crudo A, ¿cuántos barriles puedo fabricar de euro? Me voy a euro. 20% debe ser del componente 3, 35% del componente 4 como mínimo. Acá yo creo que la limitante resulta ser el componente 3, porque es lo que menos tenemos. El componente 1 es el mayoritario. Y el componente 2 tiene 0,1, es un poquito más que el componente 3. Entonces, voy a suponer que voy a fabricar con esta cantidad de la gasolina euro. Quiere decir, si yo utilizo 0,05 barriles ya del crudo A, por si acaso es este A de acá, ¿sí? Barriles son, por favor, del componente 3. ¿Cuánto debo utilizar del componente 2 como mínimo? $35% de todo tiene que ser del componente 2. ¿Ya? Este 0,05 es del componente 3, pero ya están en barriles, no en porcentaje. ¿Cuánto debo utilizar del componente 2? Una regla de 3, ¿no? Correcto, señor. Una regla de 3. Sería 0,033. ¿Seguro? ¿No es 0,0875? Bien, voy a asumir que este 5%, por si acaso, es el 20%. Porque es la limitante, porque es lo que menos tengo. ¿Ya? Y ya es el 20% de la mezcla. Entonces, el 35%, ¿cuánto será? Esa es la pregunta. ¿Ya? El 35% va a ser... $0,875, ¿sí o no? Esa es la cantidad mínima que puedo colocar. 0,0875. Es mayor que el 0,05. ¿Y cuánto es el 40%? Es el doble, 0,01 más. 0,1. Este para la componente. En total, con esto puedo fabricar apenas 0,23 barriles con el crudo A. Es lo máximo que puedo fabricar barriles de gasolina euro con el crudo A por cada barril de ese crudo. ¿Ya? Porque si yo subo este 0,1 y en vez de 0,1 utilizo 0,2,
el porcentaje del 20 ya no me va a alcanzar. ¿Sí? La limitante es este porcentaje, esta cantidad que nos da el componente 3 en la gasolina tipo A. Entonces, solamente puedo fabricar como máximo por cada barril 0.23. Pero hay otras restricciones respecto al costo. Hay otras restricciones respecto a la cantidad de compras. Quiere decir que en las mejores condiciones yo fabricaría esta cantidad de gasolina a partir de un barril de el crudo A para la gasolina euro. Para la gasolina, en este caso normal, podría fabricar, perdón, yo me he equivocado. No, está bien, como no me he equivocado, está bien, correcto. Es el 20%, 35%, me estaba confundiendo con estos porcentajes. Está bien, para la gasolina normal, requiero 15% de ese componente tipo 3. Puedo fabricar más gasolina tipo normal. Y para la gasolina super requiero menos componente, menos porcentaje de ese componente 3, que es el minoritario en el barril tipo A. Y por eso es que puedo fabricar mayor cantidad de gasolina tipo super. Por ejemplo, para la super, esto es para la euro. Para la super, a manera de ejemplo, para que me entiendan. ¿Sí? 10% es este de acá. Entonces, otra vez el componente 3, 0,05. Este es el 10%. El 25%, que es el otro que requiero como máximo del componente 2, ¿ya? Si este es el 10%, el 25% va a ser regla de 3, punto 25 entre punto 1, 2.5 veces va a ser, 2.5 veces de la cantidad anterior. Esto es 0.125. Y para el componente 1, pues requiero mayor a 60, ¿ya? Entonces, 60 es lo mínimo que puedo colocar. Este es el 10, 6 veces de esto. Significa por 6. 0.3. En lo que tendríamos 0, 2, perdón, 3 elevado a 1. 3 es este de acá. Ahora sí, corregido. 3, y este de acá es error. No sé sumar centenas. 5, 7, 4. Se pueden fabricar 0.475 barriles de la gasolina tipo super. En cambio, con el crudo A, seguimos con el crudo A. En cambio, con la gasolina tipo euro apenas en 0.23. 23.75. Entonces, se puede fabricar más gasolina de tipo super, ¿ya? Pero existen restricciones otra vez de cantidades disponibles, dinero disponible, por lo que debemos decirle al modelo que fabrique la cantidad óptima. ¿Ya? El modelo nos tiene que decir más bien cuál es esa cantidad óptima. ¿Preguntas, señores? ¿Se entendió ahora? ¿No hay preguntas? Nos apuraremos, si no, no vamos a terminar este ejercicio siquiera. Bien, las restricciones funcionales ahora, señores. Está bien la función objetivo. Barriles por día, en realidad. ¿Ya? En barriles por día. No nos están pidiendo costo, nos piden la producción. Por ello es que basta con, en la función objetivo, basta sumar las variables que miden la cantidad del crudo que está destinada a la fabricación de la gasolina euro. Barriles por día. Porque X a E, todas las variables están en unidades de barriles por día. Bien, señores, restricciones funcionales, entonces, ¿desea?
¿Hay recursos? Francis. ¿Hay recursos? Ay, creo que no hay. Lisbeth. La limitación de disponibilidad de capital es un recurso. Sí, es recurso. Es dinero que se consume a medida que tú vas usando o comprando el crudo, ¿no? ¿Ya? Wendy, ¿qué otro recurso tenemos? La disponibilidad de cada barril De cada barril. de De cada crudo. B y C. Solamente en B y C hay restricciones, ¿no? De disponibilidad. Sí, sí. ¿Ya? ¿Algún otro recurso? Stephanie. Las demandas de gasolina súper y normal. Estas son restricciones de contorno. Los recursos se consumen a medida que tus actividades, en este caso las variables, van subiendo de valor o van ganando valores. ¿Ya? Oye, ya. Entonces, igual la disponibilidad diaria de los crudos, el PIC. Ya. Correcto. Entonces, las de contorno son las restricciones de contorno. ¿No está Juan Pablo? Perdón, Miguel, se me habló colgado. Dígame. Bueno, estábamos viendo, ¿no? De la disponibilidad del capital. Podríamos hacer en función al costo del barril, del costo del barril crudo del A, B, C. Bueno, Ya. ya. A ver, gracias, Juan Pablo. El dictamen, entonces, la primera restricción, ¿cómo sería para la cantidad de dinero disponible? Ya tengo, a ver, sería 6, a ver. Sí, 650, paréntesis, Ya. estamos hablando del primerito, sería X AC Ahí sí. más X AN Ya. más X AE, Ya. bueno, cerramos paréntesis, más 500 y lo mismo, ¿no? Sería Ya. X, B, S, C, sí, BC. S, S es. Más Más, XBN, más XBE, más 450, sí, X, CS, S es, ¿no ve? sí, O C, perdón, en este caso. X, C, a ver, más CN, normal, X, C, N, y más XE, bueno, XCE. C. Gracias, está bien. Bien, hasta ahí es la función de cómo es que se va consumiendo los recursos. No se olviden que estamos nosotros trabajando con variable de doble entrada, por lo que estamos discriminando la cantidad del crudo a utilizar en cada tipo de gasolina. Por eso es que cada paréntesis representa la cantidad de crudo de tipo A, este del B y este del C. ¿Ya? Entonces, señores, es por ese motivo que estamos trabajando así. ¿Podríamos trabajar con cantidad de crudos solamente? No, porque no podríamos saber
a qué gasolina estamos destinando cada crudo para saber el costo, ¿ya? En este caso sí es obligatorio que la variable sea de doble entrada. Entonces, ya tenemos ahí el lado izquierdo cómo es que se va generando el costo a medida que vayamos comprando los crudos. ¿Cómo tiene que ser esto respecto a los 50 millones que tengo disponibles? Neita. ¿Qué relación tiene que tener con 50 millones? Mayor o igual, igual o menor o igual. Menor o igual, dije. Menor o igual a 50 millones. Menor o igual, correcto. Menor o igual a 50 millones. 50 millones voy a colocar, en realidad voy a colocar ahí con sus 12 ceros más, ¿no? ¿Ya? Millones. Ahora sí. Bien, esa es la restricción de recurso. Hay otros recursos más dos recursos más que me han mencionado, que son la disponibilidad de crudos B y C. ¿Cómo hago cumplir esa restricción? Dice, se limita respectivamente a 3.000 y 7.000 barriles. O sea, quiere decir que máximo disponemos de 3.000 barriles diarios de B y 7.000 barriles diarios de C. ¿Cómo hacemos cumplir esa restricción? Vamos, vayan pensando. Bien, vamos. $3.000 barriles del crudo B. Entonces el crudo B es este de acá. Todo el crudo B viene ahí. Lo mismo para el crudo C. Todo este es todo el crudo C, por eso es que su costo es 450. ¿Ya? Entonces, simplemente es este conjunto de términos que aparecen aquí. Oye, entonces sería XBS más XBN más XBE menor o igual a 3.000. Control C. A ver, ¿cómo me dijo, perdón? ¿Me dijo eso? Sí, XBS más XBN más XBE menor o igual a 3.000. Menor o igual a 3.000. Correcto. Así de simple. No hay que complicarse. Barriles por día. No se olviden que está en barriles por día. ¿Ya? Y para el siguiente es la otra cantidad de crudo, que está también ya ahí. Esta cantidad de crudo menor o igual a 7.000, ¿no es cierto? Sí. 7.000 barriles por día. ¿Ok? Bien, señores, hemos terminado con los recursos, creo. Nos faltan las restricciones de contorno. Dice, ciertos acuerdos obligan a comprar al menos 2.500 barriles de A. ¿Cómo expongo eso? ¿Cómo planteo las restricciones de esta restricción? Se refiere a la cantidad total de crudo A. Eso también ya está en la primera restricción. Es esta de acá. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Vamos, jóvenes, participen. Vuelvo a repetirles, no es para mí. No importa si otra persona participa. Al final es X a S más X a N más X a E. Mayor o igual Ya. a 500. A 2.500, ¿no es cierto? Mayor o igual a 2.500 barriles diarios que se requieren de ese tipo de crudo A. Bien, después dice, las demandas de gasolina super y normal
son de 2.000 y 2.500 barriles diarios. ¿Cómo colocar eso? XAS más XBS más XCS menor o igual a 2.000. No. Mayor igual. XCS, que es el último, mayor o igual A 2.000. mayor o igual a 2.000. La demanda de gasolina super normal son de 2.000. Podemos colocar igual también, o mayor o igual. ¿Ya? Cualquiera de las dos, porque ahí no dice si, por lo menos, dice, ¿no es cierto? Podemos colocar 2.000, pero también con mayor o igual nos va a dar el mismo resultado. Bien, para la otra restricción, ¿cómo será? Para los 2.500 barriles de normal, XAN más XBN más XCN igual a 2.500, ¿no? Exacto. Más restricciones. ¿Más restricciones? Sí, por las condiciones que tenemos respecto a la gasolina super, ¿ya? ¿Cómo será eso? Señores, me han dormido. ¿Qué ha pasado? Se me han dormido. Hay que hacer una restricción por cada tipo de gasolina, con estos porcentajes que aparecen acá, según el mayor o igual, menor o igual o mayor o igual de la cantidad de concentración de los componentes. ¿Sí? Bien. Eso, ¿cómo plantearíamos? Vamos. Ustedes pueden. A ver, para la gasolina super, ¿cómo será? Para la super. La super se puede fabricar con el crudo A, B y C. ¿Ya? Pero no se olviden que hay porcentajes que tienen. ¿Sí? Para el componente 1, por ejemplo, ¿ya? Gasolina super, pero con componente 1. La super va a tener 3 restricciones, 1 para cada componente. Repito, 3 restricciones, 1 para cada componente. Entonces va a ser X a S más X B. Perdón, estoy mal. Son estos de acá. Son estos de acá. Por ejemplo, para la super decíamos, ¿no?
tendríamos XAS más XBS más XCS nos dará la cantidad de crudo que está destinado a la fabricación de la gasolina tipo super. Pero, ya, lo que no sabemos acá, señores, es si cumplimos o no con los requisitos de calidad, es decir, de la gasolina super. No se olviden, la componente 1 tiene que ser mayor o igual al 60% de la mezcla. ¿Ya? La componente 1 tiene que ser mayor o igual a la mezcla. Si yo pongo, como está ahí colocado, XAS, es todo el crudo. Todo el crudo XAS que está destinado a la gasolina super. Pero si coloco 0,8 por XAS, estoy determinando la cantidad de componente 1 que voy a tener. ¿Ya? La cantidad de componente 1 destinado a la gasolina super. De la misma forma, si coloco 0,45 acá, la cantidad del componente 1 del crudo B destinado a la gasolina super. Y si coloco a este factor el 0,3, 30, este otro término me dirá la cantidad del componente 1 disponible para la gasolina super. ¿Ya? Esto tiene que ser igual a, mayor o igual a, según la restricción que tenemos acá, la componente 1 de la gasolina super tiene que ser mayor o igual al 60%, 0,6 significa eso, de la mezcla de toda la gasolina super. Es decir, así. ¿Se entendió esas restricciones? Es para la primera restricción. Ya, vamos a colocar su nombre para que ustedes se identifiquen. Es componente 1. ¿Sí? Para la componente 1. Para la componente 2, ¿cómo será? Ya, solamente cambiarían los porcentajes, ¿no es cierto? 0,1, después 0,3 ahí, después 0,40, ya, y dice menor o igual, aquí cambiaría 0,25 de la mezcla. ¿Correcto? Ahí tendríamos para la componente 2. Para la componente 3. Sería 0.5. Ya, 0,05. Sí, 0.5. Ya. 0.20. 20. 0.25. 25. Y sería mayor o igual a 0.1. El 0,1, tienes razón, 0,1. Ya, de toda la mezcla, este sería el componente 3. Ahí está la restricción para la gasolina super. Para la gasolina normal sería igual, solo que al lado izquierdo serían los porcentajes que aparecen ahí. 0,50, 0,3, al lado derecho, ¿no? 0,30 y 0,15. ¿Ya? Bien, señores, preguntas, o sea, aquí faltaría la restricción para la normal y también faltaría para el euro. Y después nos faltarían las restricciones de no negatividad. ¿De acuerdo? Las restricciones de no negatividad. Bien, ¿alguna pregunta? Les pido por favor completar todo este problema. Voy a poner como tarea extra y me lo van a enviar para mañana. ¿Ya? Para mañana. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, ya se entendió.
Ya, solamente es cuestión de trabajo ahora, terminar, ¿no? Bien, quedaremos acá. Saben bien que tengo otra clase después, ya va a ser las 8, ¿ya? Y necesito preparar algún material todavía, ¿ya? Que estén bien. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.